Muy buena tarde, tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar con nuestras pláticas en donde ya hemos cumplido 5 años y medio, estamos cumpliendo ya en enero los 6 años con el doctor Jorge Bolívar y la compañía Kimpech. Y para nosotros es un gusto poder continuar con ustedes de esta manera, aunque sea en estos tiempos a distancia, pero no cabe duda que lo más importante para nosotros el día de hoy, para toda nuestra familia y nuestros seres queridos, y para todo, esperemos que muy pronto ya podamos estar viéndonos en persona. Muy bien. Partiendo de esta situación, el día de hoy vamos a hablar de un tema que nunca va a dejar de ser actual. En este caso, vamos a hablar sobre las alternativas, los procedimientos que tenemos nosotros para acelerar el movimiento dentario. Y permítanme iniciar con esta introducción en donde hablemos algo sobre lo que consideramos nosotros el aspecto teórico en algún momento en el transcurso de todo el desarrollo, en este caso particularmente de la ortodoncia. Pero comencemos con el concepto del paradigma, y es, como sabemos todos nosotros, pues el paradigma o un paradigma es en ese momento la verdad existente. Y es por eso que tenemos que, en un principio, tenemos un concepto que es el reflejo del conocimiento de ese momento adquirido. Y posteriormente a esta situación va a existir, ya que presentemos nosotros ese conocimiento y ese paradigma, entonces van a iniciar un nuevo proceso de enriquecimiento sobre ese concepto. En especial estamos hablando de la ortodoncia. Y esto va a ser debido y apoyado por las aportaciones de nuevos conceptos, conocimientos de todos los campos del saber. En este caso, insisto, en particular con lo que es la ortodoncia. Y esto nos va a llevar a una situación en donde va a existir cierta fase de lapsos de tiempo, dos situaciones, dos conceptos distintos, dos paradigmas. Va a seguir presentándose el paradigma, en este caso paradigma 1, pero también va a iniciar un nuevo concepto de esa idea que se tiene en particular, y va, en este caso llamaremos paradigma 2. Conforme van enriqueciéndose por medio de los avances tecnológicos y científicos acerca y del conocimiento en general de los conceptos que se están presentando, entonces van a modificarse, va a ser más amplio el concepto del paradigma 2, y el paradigma 1 va a ir disminuyendo en su amplitud del concepto, en su aptitud de las personas que puedan estar continuando con la dirección y con el mantenimiento de ese conocimiento. Para terminar, entonces, con un nuevo paradigma, un paradigma 2, y de esa manera se va desarrollando y vamos mejorando, enriqueciendo cada vez más cada una de las situaciones. En este caso, insisto, vamos a hablar con lo que respecta a la ortodoncia como ciencia. Insistimos, este es un concepto en donde quise primero hablar con ustedes antes de entrar
a la plática en particular. La plática la vamos a tener que dividir en dos segmentos. El día de hoy estaremos hablando de parte de estas situaciones de cómo poder nosotros entender y acelerar o evitar que se tracen los tratamientos. Y en la siguiente ocasión será el mes que entra, si Dios quiere, en noviembre. Estaremos hablando de la conclusión de este tema. Muy bien, la ortodoncia como ciencia. Entonces, en este caso, los conocimientos, la especialidad de la ortodoncia en sí. Entonces, ¿cómo es que nace la ortodoncia? Pues nace por las necesidades que se van presentando para el movimiento dental, como lo hemos visto. Y esto del movimiento dental, siento yo, desde el punto de vista de mecánica, el mejor control del movimiento mismo del diente, aplicando fuerzas. Y este concepto podemos nosotros inicia un parteaguas en el año de 1926 con la aportación que hace el doctor Angle en su bracket 447. En esos años, a principios del siglo pasado, durante, yo creo, las 3 décadas primeras del siglo pasado, tuvo una influencia muy importante el concepto de la mecánica del doctor Angle en todo o en la mayoría de los ortodoncistas. Es por eso que cuando en 1926 él desarrolla y presenta su bracket 447, él está indicando en una revista que es lo último y lo mejor en la ortodoncia para el control del movimiento dental. Y en cierta forma, pues sus palabras, su concepto ha quedado hasta el momento, aunque en esos años en donde presenta esta situación de que el bracket 447 era lo último y lo mejor en ortodoncia. Realmente él lo consideraba porque el control era tridimensional del diente, al contrario de los factores que nosotros o en la ortodoncia se utilizaban para los movimientos dentales. Y eso, insisto, comienza a partir de la aparición de este bracket 447. La siguiente fase que empezamos, por eso es que mantengo lo del paradigma 1 y 2, y que comenzamos con el movimiento dental. Después empezó a insistirse en la importancia que se tenía de la respuesta biológica a las fuerzas que se están aplicando ortodóncicas para el movimiento dental. Y esto es la respuesta celular a las fuerzas en ortodoncia. Esto es interesante porque no es hasta 1938 con el doctor Schwartz que se inicia el estudio de la respuesta histológica a las fuerzas, sino que el doctor Schwartz, como bien está escrito aquí, clasifica a las fuerzas en su eficacia biológica. Eso quiere decir que ya desde antes, en este caso en 1908, el doctor Sanders fue el que primero empieza a comentar sobre zonas de tejido hialinizado en las zonas de presión que se estaban presentándose por ejercitar las fuerzas ortodóncicas en nuestros pacientes. Es por eso que el doctor Schwartz, en este año de 1938, es uno de los que primero
insisto, clasifica a las fuerzas. Y como ustedes bien saben, entonces las fuerzas para nosotros son importantes de entenderla, porque dependiendo de la fuerza que nosotros estemos aplicando, será la respuesta biológica que a fin de cuentas nos va a dar como respuesta final el movimiento dentario. Con el siguiente concepto, conocimientos que se va profundizando sobre lo que es la ortodoncia y el movimiento dental, aparecen nuevos avances tecnológicos en metalurgia. Esto es otro factor importante por el cual nosotros tenemos la oportunidad de tener un mejor control y una mejor aplicación de las fuerzas, en este caso, que nosotros normalmente aplicamos. Y esto es dos conceptos importantes. Aproximadamente también en los finales de los años 40, de los años 30, aparece como un material que podemos nosotros utilizar en ortodoncia, el acero inoxidable. Es un factor importante el acero inoxidable porque de ahí que ya tenemos un mejor control del movimiento dental por la utilización de arcos de acero inoxidable. Muchos años y hasta la actualidad tenemos nosotros la necesidad de muchos casos de utilizar alambre de acero inoxidable, pero también viene con los avances tecnológicos, en este caso en particular la metalurgia. El doctor Andreasen en 1970 introduce la aleación de níquel-titanio a lo que es la ortodoncia. Unos años antes ya se había presentado entonces la presentación de lo que es el material del titanio para que se pudieran estar utilizándose en muchas áreas de la ciencia. Y en este caso particular, insistimos, el doctor Andreasen es el primero en introducir este metal junto con el níquel, y esta aleación la divide en 50%, que nos va a dar más estabilidad en lo que sería el comportamiento elástico de los alambres en ortodoncia. Posteriormente se presentará también el titanio molibdeno y otros tipos de aleaciones que van a estar en base al níquel titanio, ¿verdad? Junto con esto, estas situaciones nos van a ir ayudando para que podamos nosotros entender que la respuesta que vamos a tener nosotros por la aplicación de las fuerzas, la respuesta biológica que vamos a tener por las respuestas físicas que nosotros estamos aplicando las fuerzas, va a permitir hasta cierto grado la posibilidad de que tengamos nosotros respuestas un poco más rápidas en el movimiento dental. Y por último, dentro de lo que serían los paradigmas o los eventos que se están presentando periódicamente como avances para la aceleración del movimiento dental ortodóntico, está la ortodoncia acelerada física y quirúrgicamente. Este concepto todavía está en proceso de desarrollo, de estudio, pero desde el punto de vista de algunos clínicos que ya lo están presentando y están utilizando este tipo de aceleración, ellos como respuesta están teniendo una disminución de tiempo de tratamiento, que ese es el objetivo a fin de cuentas. Pero todavía no está, en estos momentos, no está conceptuado como
algo que realmente podamos nosotros estar comentando, que pueda institucionalizarse este tipo de mecánicas, tanto físicas como quirúrgicas, para poder realizar un tratamiento acelerado en ortodoncia, debido a que todavía no existen un específico con las secundarias los tanto físicos como químicos, como quirúrgicos. Y esto viene a colación que en el año de 1959 el doctor Cole utiliza, es el primero en utilizar osteotomías como medio de movilizar dientes, y la respuesta que él tuvo fue una respuesta importante en la reducción del tiempo en el movimiento dental específico. Hasta los años 70 fue cuando 70, 80, y fue cuando se empezó nuevamente a retomar este concepto. Esto es para nosotros importante conocer de que en base a la presencia, ya sea de los estudios, de las investigaciones, tanto de lo que es física, conceptos físicos como biológicos, como respuestas celulares, o como también en el aspecto de la aceleración y de los conocimientos de los nuevos materiales, podemos nosotros estar ofertando a nuestros pacientes una disminución en tiempo que en la actualidad es importante. Aún así, no siempre fue esta situación. Entonces, entrando a nuestro tema en particular, factores que intervienen en la velocidad del movimiento dental ortodóntico, tenemos que en la actualidad, pues continuamos nosotros con el mayor número de nuestros pacientes son jóvenes o niños, pero cada día va aumentando el número de nuestros pacientes adultos que requieren o que ellos piden que se le realice un tratamiento de ortodoncia. Y esto, en un principio, cuando se realizaba, o en lo particular cuando yo realizaba los tratamientos de ortodoncia, teníamos establecido aproximadamente unos parámetros en tiempo de los tratamientos de ortodoncia específicamente, y teníamos más o menos entre 24 y 30 meses establecido los tiempos que nosotros íbamos a tardar para poder concluir un tratamiento de ortodoncia específicamente. Dependiendo de la severidad del caso, podríamos nosotros, si fuera menor, probablemente en 24 meses o un poco menos, y si fuese un caso más complicado, probablemente estaríamos hablando con 30 meses. Más de 30 meses normalmente no manejábamos nosotros los tiempos. Y vienen entonces los aspectos importantes de las técnicas que también ayudaron a que pudieran avanzar en disminuir el tiempo de duración de nuestros tratamientos, que a fin de cuentas eso es lo que hace que el paciente lo pueda estar analizando 2 veces. Y tenemos entonces una situación como respuesta a esta. Entonces nosotros, con los tiempos establecidos, como les comentaba antes, entre un término aproximado de 2 años, podríamos o podemos nosotros estar ofertando respuestas para poder solucionar lo que nuestros pacientes buscan de un tratamiento de ortodoncia en el consultorio. Pero hace un momento también comentaba que en la actualidad no nada más estamos atendiendo a niños y niñas o señoritas y jóvenes, sino
que cada vez es mayor el número de pacientes adultos que están pidiendo que nosotros les hagamos un tratamiento de ortodoncia. Y entonces las respuestas son claras, pero en la actualidad existe una situación que converge, ya sean en niños o en adultos, hacia lo que sería un tratamiento. No tanto el objetivo del tratamiento de ortodoncia, porque en general, perdón, en general los pacientes saben qué es lo que nosotros vamos a realizar con el tratamiento de ortodoncia, sino que tanto en la actualidad, tanto jóvenes como niños como adultos ya están pidiendo tratamientos más acelerados o en menor tiempo posible de la ortodoncia. Y conforme vaya pasando el tiempo y la información vaya siendo más amplia, entonces estaremos nosotros con la necesidad de estar ofertando a nuestros pacientes, dentro de nuestras capacidades y de nuestros conocimientos, la reducción del tiempo de tratamiento de los mismos. Esto es por eso, para mí, creo, la importancia de este tema que el día de hoy estamos nosotros tocando. Muy bien. Comentamos entonces los factores que determinan la velocidad del movimiento dental en ortodoncia. Y no sé, es muy probable que muchos de ustedes o todos nosotros alguna vez hayamos estado ante esta situación en donde el paciente llega con nosotros y nosotros le preguntamos a nuestro paciente, bueno, ¿por qué quieres hacerte un tratamiento de ortodoncia? Y nos contestan muy frecuentemente, pues porque tengo los dientes están chuecos, porque tengo la mordida, muerdo al revés, porque me los quiero arreglar, quiero que se vean arreglados, derechitos. Y normalmente es lo que nos están proponiendo las necesidades de nuestros pacientes. Y eso es normal, porque todos saben que la ortodoncia puede corregir las posiciones de los dientes. Hasta ahí vamos bien, ya llenamos la historia clínica y estamos haciendo entonces también parte de ese llenado de la historia clínica es el hecho de la revisión intraoral de nuestro caso. Y conforme vamos nosotros investigando, inspeccionando a nuestro paciente en esa primera cita, muchos de los jóvenes, de las señoritas, o en nuestro caso de los niños, nos comentan, bueno, ¿y cuándo me ponen los brackets? Entonces, es una pregunta por la necesidad que tienen los pacientes de poder iniciar y verse que ya están con un tratamiento de ortodoncia que puede dar el objetivo de una mejoría de la posición dental. Perfecto. Cuando me ponen los brackets, pues uno le explica que primero hay que los papás entiendan el tratamiento y de esa manera yo les explico. Y llega el día en que ponemos los brackets, la aparatología fija y empezamos nosotros el tratamiento. Pueden pasar algunos meses, no mucho tiempo. Antes de esta situación nos están indicando ¿y cuánto tiempo podrá ser el tratamiento? Y le podremos nosotros explicar. Pues pueden ser unos 16 meses, pueden ser año y medio, puede ser 2 años, dependiendo de cómo nosotros estemos observando el caso clínico. Ya después de que hayamos colocado la aparatología, entonces empiezan a haber cambios en nuestros pacientes. Y no sé si a ustedes les ha pasado esto, que después de 5 meses el proceso de las fases de los tratamientos,
ya tenemos bastante nivelado en nuestro caso. Y en ese momento empiezan nuestros pacientes ahora a preguntarnos, ¿y cuándo me quita los brackets? Porque a fin de cuentas el objetivo de nuestro paciente era ese, que quitáramos nosotros ese apiñamiento, que quitáramos nosotros esos dientes que estaban en sobreoclusión o mordidas cruzadas, toda la maloclusión que se presentaba, que ellos clínicamente ya lo estaban observando. Y ahí empieza nosotros el problema de decir, oye, acuérdate que te dije tanto tiempo iba a suceder para poder quitarte los aparatos, porque no el empezar que los veas medios derechos no es el único objetivo que hay que perseguir. Esto nos hace pensar que cada vez, no sé si ustedes cada vez están preguntando nuestros pacientes que entre menor tiempo posible sea el tratamiento, para ellos sería mejor. Y en caso de los adultos, definitivamente el tiempo para ellos es mucho más importante. Por eso mismo, entonces, vienen nuestras dudas, ¿no? Bueno, ¿qué podemos hacer? Y lo que yo siempre he insistido es, primero hay que partir de lo general para poder entender lo particular. Y debemos entender que nosotros dominemos en este caso nuestra técnica y poder entender qué es lo que está sucediendo en cada fase del tratamiento. ¿Por qué yo utilizo un tipo de alambre? ¿Por qué yo necesito hacer? No es el hecho de que me haya dado el diagnóstico un plan de tratamiento, ¿no? Porque no, ninguno de nuestros pacientes es igual, aunque sí podemos estar diciendo que los pacientes que son más o menos parecidos pueden tener un plan de tratamiento semejante y que podamos nosotros estar ofertando que sea un tratamiento estable y exitoso. Pero todos los pacientes son distintos. Es por eso que es importante el conocimiento de todo lo que es los aspectos de las reacciones, tanto del comportamiento de los materiales como las reacciones de todos los auxiliares del diagnóstico, como las reacciones de todo lo que sería el aspecto biológico, respuesta celular, respuesta misma del paciente desde el punto de vista de alergias, de dolor. Todo esto es necesario que nosotros podamos entender. Por eso hay que saber, hay que partir de lo general a lo particular. Si yo ya sé todo lo que es acerca que se necesita saber de las reacciones de mis tejidos, qué bueno, ya tengo una parte de eso general, y en general también los aspectos físicos y las respuestas elásticas. Por eso, si vamos de lo general, entonces para nosotros va a ser importante, muy importante, el que tengamos nuestros conceptos de respuestas físicas, en este caso, respuestas de nuestros elementos que estamos usando nosotros, como serían los brackets, como serían las bandas, los tubos, los tipos de alambre, si necesitamos o no realizar expansiones, o qué tipo de arcos utilizar para ese tipo de expansiones, o deslizamiento de dientes en el cierre de espacios en general. Porque si nosotros sabemos cómo va a poder utilizarse esos elementos físicos, entonces lo estamos utilizando porque sabemos cómo va a ser la respuesta biológica. Por eso usamos esto. Pero recordemos que en muchas ocasiones, como el tratamiento se vuelve muy metódico, en muchas ocasiones nos olvidamos de estar pensando
en cada uno de nuestros pasos, de cada uno de nuestros pacientes, y lo hacemos entonces un tratamiento muy no específico, sino general, y eso es en muchas ocasiones lo que nos impide el estar avanzando en la rapidez de los tratamientos. Es una situación. Otra, el que tengamos la necesidad, todos nosotros, de poder actualizarnos para poder de esa manera saber si realmente yo estoy utilizando bien o no los materiales o sé realmente la respuesta biológica del movimiento dental por la aplicación de las fuerzas. Por eso decíamos nosotros hace un momento que tenemos nosotros conceptos que son físicos, conceptos que son biológicos. En este caso en particular hablaremos de conceptos físicos y cómo en particular será la fuerza. Y decimos nosotros entonces que en muchas ocasiones utilizamos muchos términos y no podemos en ocasiones poder definir qué es ese término. Por eso, en este caso, ¿qué es fuerza? Y como sabemos nosotros, pues fuerza es toda causa capaz de iniciar o modificar el movimiento de un cuerpo o de producir deformación en este para poder continuar con un movimiento rectilíneo uniforme. Eso es desde el punto de vista físico, que es fuerza. Para esto, entonces, por eso es necesario que tengamos nosotros, entendamos nosotros qué es fuerza. Y luego viene el concepto ya específico de la utilización de la fuerza a lo que es la ortodoncia. Y viene entonces este concepto de fuerza óptima en ortodoncia. Y esta de la fuerza óptima en ortodoncia es muy complicada porque difícilmente en la actualidad podemos nosotros estar estableciendo un tipo de fuerza específica a cada uno de los dientes porque estamos normalmente utilizando la técnica de arco recto y menos en lo que sería la fase de nivelación en donde existe muchos dientes fuera del plano oclusal y que nosotros al colocar los primeros arcos vamos a estar aplicando mayor fuerzas en unos que en otros dientes. Esto es importante conceptuarlo. Por eso, el doctor Yarabak, desde años atrás, hace 50 años, aproximadamente, nos mostró una tabla en general de la fuerza que debemos de estar aplicando dependiendo del tipo de raíces que tuviese cada uno de los dientes que nosotros íbamos a estar moviendo. Y por eso es de que teníamos en este tipo de tablas, el doctor nos había dado valores en gramos, gramos fuerza, ¿verdad? Y decía el doctor, bueno, podemos nosotros tener raíces cortas, mediana longitud radicular y raíces largas. Y dependiendo del tamaño radicular, entonces iba a depender la cantidad de gramos que nosotros íbamos a utilizar en cada uno de estos dientes. Por eso, si nosotros nos vamos específicamente en el primer renglón, incisivos mandibulares, que son los que menor fuerza nosotros debemos de aplicar. Se dice que el doctor Yarabak decía que para hacer movimientos en esos dientes, si teníamos raíces cortas, deberíamos estar utilizando 50 a 55 gramos de fuerza para hacer los movimientos dentarios, de 55 a 65 de una mediana longitud radicular y de 65 a 70 raíces largas. Sí, pero
Hay que entonces entender de que nosotros debemos también de estar pensando dentro de, si es posible el día de hoy, si no la próxima plática, veremos que dependiendo del tipo de movimiento, entonces hay que saber nosotros aplicar qué tipo de fuerza ideal podría ser para nuestro paciente en particular. Y de ahí entonces nace parte del concepto que tenemos nosotros de que una fuerza óptima en ortodoncia son fuerzas ligeras. Estas fuerzas ligeras, entonces, los estudios han arrojado que al colocar nosotros fuerzas ligeras en los tratamientos, la respuesta celular, la respuesta biológica que tenemos a esa aplicación de fuerzas será mejor, lo que va a provocar entonces, si nos vamos a lo que sería la hipótesis de resorción a posición ósea, va a haber una mejor respuesta de resorción ósea y de esa manera entonces tendremos que podremos nosotros acelerar, vamos a introducir nuevamente el tema, acelerar el movimiento dental. Si nosotros estamos aplicando fuerzas grandes a nuestras dientes, estamos provocando que haya una mayor zona hialinizada y esto entonces va a evitar que la resorción ósea directa no sea posible, insistiendo entre mayor sea esa hialinizada, mayor será el tiempo que requiramos nosotros para que el proceso alveolar en la pared externa pueda ser resolvido y de esa manera entonces poder hacer o provocar el movimiento dentario. Lo que también debemos estar observando es de que acordémonos de que nuestros dientes tienen una articulación hueso por medio del ligamento periodontal. Y ese espacio del ligamento periodontal también nosotros podemos utilizarlo por la velocidad del movimiento. Si ustedes, como bien lo saben, aplican en una cantidad determinada de gramos fuerza para el movimiento dental, verán que nosotros tendremos respuesta inmediata porque el alveolo es ligeramente más amplio que la raíz de nuestro diente y entonces ocupará ese espacio y por eso es que podremos nosotros obtener ese movimiento dentario. Es importante entonces, por lo que estamos comentando, la aplicación de fuerzas ligeras. Decíamos, esto nos va a producir óptimos niveles de tensión en el ligamento periodontal y esto entonces nos ayuda, en este caso vamos a pasar dos imágenes, esto nos ayuda a que exista la resorción y en este caso en particular es más importante para nosotros, estamos hablando de velocidad, la resorción de la pared alveolar. Y de esta manera podremos nosotros entonces acelerar el movimiento dentario. Si ustedes observan entonces esta amplitud de que tenemos nosotros del espacio del ligamento periodontal, lo que provoca entonces que en esta zona en un futuro pueda formarse hueso y de esta manera entonces poder estabilizar a lo que sería la relación hueso-raíz. Otro concepto es mantener un nivel relativamente constante de fuerzas al movimiento dental de su posición, de una posición a la siguiente. Esto quiere decir, también hemos escuchado de que lo ideal es tener una fuerza continua, pero bien sabemos nosotros la fuerza que nosotros normalmente estamos aplicando por medio
de la colocación de un arco principal, va a tener ese alambre que estamos colocando, ese arco principal que estamos colocando en la arcada dentaria, va a tener un trabajo, o sea, va a ir disminuyendo lo que sería la distorsión elástica, y de esa manera entonces cada vez será menos la fuerza. De ahí la necesidad en ortodoncia que tengamos nosotros que estar periódicamente viendo a nuestros pacientes, dependiendo en qué fase estamos, si son cada 15 días, si son cada mes en nuestros casos. De ahí que si yo necesito utilizar, porque no tenemos ahorita todavía un material que me pueda dar una fuerza continua todo el tiempo. De ahí, entonces, si yo requiero una fuerza continua, entonces necesito primero que el alambre, el arco principal, actúe, y después de unos días que yo ya esté observando que haya un trabajo de ese alambre y ya haya disminuido el impacto de fuerza, entonces poder aportar por medio de otros elementos físicos una cantidad mayor de fuerza, y de esa manera mantener la fuerza ideal durante el mayor tiempo posible. Ese es el caso. Entonces tenemos la actualidad, debido también, insisto, a los avances tecnológicos, tenemos distintos materiales que nosotros utilizamos para los movimientos dentarios. En los años, más o menos en los años 70, aparecieron las cadenas elásticas. Estas cadenas elásticas tuvieron un impacto importantísimo para nuestra clínica, porque pues a fin de cuentas son muy cómodas, las colocamos y no tardamos mucho tiempo en colocar estas situaciones. Aquí lo importante, insistimos, que todos nosotros sabemos, es que la caída de fuerza que presentan este tipo de materiales es muy importante. Tan importante es de que en muchos de los materiales que están constituidos estas cadenas elásticas, un gran porcentaje, un 40-50% de su elasticidad se pierde en las primeras horas de haber colocado ese material. Es por eso que no es que haya existido los resortes últimamente. Tenemos nosotros resortes de material, teníamos nosotros resortes de acero inoxidable, cerrados o abiertos, que teníamos nosotros una mayor vida con respecto a la aplicación de las fuerzas que estamos nosotros colocando en nuestros pacientes. Y viene entonces, les comentábamos hace un momento, el desarrollo de los nuevos materiales, en este caso la nueva aleación de níquel-titanio. Hace un momento hablábamos del doctor Andreasen. Y posteriormente a las investigaciones del doctor Andreasen, vinieron nuevos materiales, como es más bien el niti que le llaman níquel titanio, el niti japonés, el niti chino, en donde cada vez mayormente teníamos un concepto de mayor elasticidad, un concepto de que teníamos nosotros memoria del mismo alambre, y se nos distorsionaba menos nuestros alambres. En general, sabemos bien nosotros que todo material, si uno rompe su límite elástico, se presenta una deformación plástica, y ahí ya no va a ser lo mismo. O si aún así, si nuestro material puede presentarse la histeresis, que es la situación en donde no retorna el material al punto cero, al inicio, no, se deforma en algo, y eso es importante que nosotros estemos analizando para poder saber si vamos nosotros
a poder realizar movimientos en menor tiempo. Por eso mismo tenemos en la actualidad también ahora resortes de níquel titanio, tenemos otro tipo de cadenas con otros materiales, en fin, hemos ido avanzando en estas situaciones. Y decíamos nosotros que mantener un nivel relativamente constante de fuerza del movimiento dental en una posición a otra. Y este es el caso, por ejemplo, en donde yo utilizo, en muchas ocasiones, yo utilizo ya sea un bypass, o sea, un arco seccional en donde voy a permitirme que yo pueda tener un componente de fuerzas, distintas fuerzas, para no afectar, en este caso, los dientes contiguos. En este caso yo quiero nivelar el canino y no afectar el primer premolar y el lateral. Pongo un bypass. Entonces, esto es al mes, puedo obtener esto. Y en este caso, si yo continúo con este arco, ya casi es el impacto de fuerza de bypass es mínimo. Por eso en ese momento ya es importante retirar el bypass y ahora colocar el arco principal sobre nuestro bracket, y de esa manera entonces poder continuar con los movimientos dentales. Sí, yo estoy también evitando hacer movimientos no adecuados, indeseables, tanto en el lateral como en el premolar. Realmente este tema es muy extenso. Por eso es que les comentaba, vamos a continuar. El día de hoy vamos a terminar aquí para dejarles que tengan un buen fin de semana. Estaremos continuando con otros conceptos que podemos nosotros estar utilizando. Por ejemplo, en la actualidad yo uso mucho más los resortes de níquel titanio que las cadenas elásticas, con el objeto de poder mantener una fuerza más constante y acercarme a esa fuerza idónea del tratamiento dental ortodóntico. Esperemos que más o menos en un mes nuevamente podamos estar encontrándonos y poder continuar con esta plática. Y poder, parte de ella, vamos a hablar también en la última fase de nuestra plática acerca de las nuevas técnicas de ortodoncia acelerada, en donde haremos una revisión bibliográfica de todos los avances que se han tenido en ese aspecto y poder ir entrando cada vez más a la ortodoncia actualizada, que es realmente saber mover dientes, pero con menor tiempo posible del tratamiento. Les agradezco nuevamente a todos ustedes el día de hoy que hayan estado con nosotros y esperemos vernos muy pronto en la próxima ocasión para continuar con esta plática. A ustedes muchísimas gracias, esperando que tengan un buen fin de semana y síganse cuidando, por favor. Gracias. Buena tarde.